Hola, 1, 2. Hola, 1, 2, 3, 4. Hay historias que no están en los libros, están en la memoria de quienes caminaron este lugar cuando era distinto. Esta nueva temporada nos invita a sentarnos a escuchar, a conversar con quienes conocieron el área natural protegida Dique Ingeniero Rollero mucho antes que nosotros, que la vieron cambiar, crecer hasta hoy. Traer estas voces al presente es un gran desafío, porque cuando recuperamos el pasado, ampliamos el futuro. Y porque este lugar que hoy habitamos y disfrutamos, también se construye con memoria. Si te interesa entender de dónde venimos, para saber hacia dónde vamos, Voces Protegidas, temporada 3. Nuevas charlas, nuevas miradas, la misma esencia. Capítulo 10. Ricardo Bustos. Si bien Ricardo Bustos frecuenta Los Robles desde niño, es residente permanente del área hace poco más de 15 años. El barrio San Francisco. Los vecinos se llaman los vecinos de San Francisco La Reja Sur. Sí, La Reja Sur. Bueno, mi historia con el lugar es muy vieja. Yo tengo 72 años y desde muy pequeño vine al lugar, ¿no? Nosotros vivíamos en la capital, en una especie de casa de alquiler con mis padres, éramos 2 hermanos y teníamos unos amigos que se instalaron, jóvenes, acá en el lugar, realmente amigos de mis viejos, les decíamos los chilenos, Alvear y Astorga, que después fueron los dueños de la sodería Cascallares, que se instalaron ahí muy cerca del río, muy cerca de lo que después era lo que llamaban el camping del Automóvil Club. Y ahí veníamos desde muy pequeño hasta que fui adolescente, veníamos pero como una reunión obligada con ellos porque había mucho cariño entre esta gente y mis padres. Y así tuve contacto con el río, con la tierra, que para mí un chico de la ciudad era algo totalmente, era como una aventura, ¿no es cierto? Por mi edad, era la época en que los papás cuidaban mucho a sus hijos, sobre todo cuando estaban en lugares desconocidos. Yo no podía ir a un lugar sin alguno de mis viejos o sin mi hermana mayor. Entonces nos circunscribíamos realmente a la zona del pequeño diquecito que hay ahí en la reja y digamos aproximadamente unos 500, 600 metros río arriba. Usábamos botes, en esa época era la época de las crecidas inoportunas, inesperadas, y lo que sí recuerdo de eso era que imprevistamente en el medio de la noche la señora que nos cobijaba, que era doña Vicenta, de la cual yo perdí todo rastro, donde dormíamos, por ahí al grito se viene, y yo en mi niñez apenas entendía, pero veía que toda la familia se levantaba y empezaba a correr, ¿no? Porque venía la crecida. Nunca lo vi como se ve ahora, circunstancialmente, con poca agua, ¿no? Porque nosotros tranquilamente, a veces reconozco algunos lugares que todavía están, donde acercábamos los botes. Y recuerdo cuando los botes se hundían a veces, ¿no? Así que para que se hundieran había un caudal importante de agua. Cuando yo vine, que fue a principios de los 80, el dique ya estaba. Si bien este lugar no estaba desarrollado, pero sí había cierta organización, podíamos acercarnos al río, había ciertas provisiones que subsisten hace 40 años, pero siempre había un concepto de la peligrosidad del río, ¿no? Nos habían explicado, yo en esa época tenía 30 años, y venía con mis hijos, con un bote neumático, por ejemplo, a hacer esquí, ¿no es cierto? Pero sabiendo el riesgo que se corría, ¿no? Se hablaba de los alambres, de las antiguas separaciones entre el campo que quedaban ahí, y muchas veces, si bien no las tocábamos, pero cuando avanzábamos río arriba, en el afán de experimentar cosas nuevas con nuestro bote, nos cruzábamos con esos alambres.
Mi recuerdo de la argentinidad es un enorme pozo ancho que 2x3, bueno, siempre estaba lleno de barro, ¿no? Pero porque ahí iría el agua, supongo yo, ¿no? Con mi mentalidad de chico, de ahí venía el agua que llegaba del río, ¿no? Y lo recuerdo inundado, eso sí. Pero como no podíamos transitar, había algunos colectivos que llegaban, pero como no podíamos transitar y como éramos con 2 chicos, lo que hacían, los chilenos nos mandaban a alguien con un sulky a la estación frente a la iglesia y ahí los esperábamos y veníamos en el sulky, ¿no? Otras actividades eran los juegos. Yo recuerdo de los juegos, explorar, caminar. A medida que transcurrió, que fue avanzando mi adolescencia, con más libertades, ¿no? Porque ya venía solo o venía con mi hermana en el tren y hacíamos la misma rutina de traslado, pero teníamos más libertades, ¿no? Nos escapábamos, hacíamos cosas, jugábamos. Nunca solos en los botes, ¿no? Siempre había un adulto. En realidad yo descubrí los robles bastante después, ¿no? Porque como estábamos fundamentalmente en el centro de la reja, venir acá era hacer una especie de expedición, ¿no es cierto? Pero bueno, nos gustaba, la laguna era impresionante, llegamos acá por un papá que era el papá de unos compañeros de mis chicos, de la escuela, de la zona. Primero con su bote, después compramos el nuestro. Y bueno, nos gustaba expedicionar. Cruzábamos del lado del partido vecino, de Merlo, ahí nos instalábamos, pasábamos todo el día. Y a partir de ahí organizábamos salidas con un poco de esquí y después remontar el río, ¿no? Siempre buscando un lugar más natural. Eso duró hasta avanzados los 80. Cuando se produce mi regreso puntualmente a la zona, ya esto era un mundo diferente, ¿no? Con más gente. En los últimos años creció y mejoró la infraestructura y bueno, pudimos al principio acceder a largas caminatas dentro del parque, por el río. Y bueno, finalmente hace un par de años un cambio realmente muy grande en cuanto a la accesibilidad a los lugares, ¿no? Y también la seguridad. Nosotros hemos venido acá después de las grandes tormentas al parque y era peligroso caminar. Claro, sí. Era peligroso caminar, sí, ¿no? Pero bueno, nunca lo abandonamos. Esto forma parte hoy de mi vida, ¿no? Y creo de lo que va a ser por lo que quede de ella, ¿no? Bueno, es una zona con un gran crecimiento. En los últimos meses veo sorprendido cómo Benito Juárez se ha poblado de gente, se ha poblado de casitas, menores, mayores, humildes o bien desarrolladas, hacia adentro, siempre dentro de la zona de los humedales, veo que también hay cierta población, ha crecido mucho. Pero esa es la gran preocupación, creo que de todos los que amamos este lugar, ¿no? El tema del cuidado ecológico. Yo estoy a favor de que la gente se acerque. Entiendo que en la situación económica que estamos esto tiene que ser autosustentable o por lo menos parcialmente, ¿no es cierto? Y al principio miré con atención cuando lo arancelaron el lugar y después dije, no, está bien. Con ciertas excepciones me parece que está bien que se genere un ingreso a través de eso, porque siempre es una ayuda, ¿no? Hay cosas que no se pueden mantener de otra manera por la falta de presupuesto y porque, bueno, siempre la cultura y la naturaleza están en un lugar secundario, lamentablemente, en el momento de hacer los números, ¿no es cierto? Bueno, yo me imagino el mundo de una manera algo diferente
a la que van a heredar mis nietos, ¿no? Yo me imagino cómo va a ser el mundo, y esto forma parte del mundo. Por ahí es un lugarcito más escondido o privilegiado todavía, pero toda la naturaleza está condenada a cierta reducción. Lo que llamamos, entre comillas, el progreso también implica realizaciones negativas para la humanidad, ¿no es cierto? Me gusta la música, me gusta cierta música clásica, la que no me aburre, la que me alimenta. Existió una movida en los 60, yo pertenezco a la época de la pesada del rock and roll. Salgan al sol. Voces Protegidas es una producción de Guardaparques Moreno, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Municipio de Moreno. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta de este y otros contenidos.